Che, no me dijeron que iban a tocar con King Crimson y yo ya estoy quemado. The Warning nos está dando a cuentagotas todas las canciones de su último disco, Keep Me Fed. Esta vez vamos a escuchar y analizar musicalmente su canción Burn Out con el lyric video que dice de la siguiente manera. Esa. Ahí está, los dos golpes. Decime que es un mi, por favor, déjame adivinar que es un mi. Sí, muy bien. Bueno, esta vez no está dropeado nada, están tocando con los instrumentos normales como corresponde a cualquier banda de rock. Ok, mirá, hacen esto, lo voy a trasladar un poquito más arriba. Ahí va. Cinco notas, como si fuera una escala pentatónica. No es la pentatónica completa, pero sol, la, si, re, mi, ¿no? Hacen el primer salto de séptima. Ahora están empecinadas con los saltos de séptima, como vimos en Hell You Called a Dream, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde el intervalo inicial también es una séptima. Y esto es maravilloso, a ver cómo arrancan a cantar las muchachas. Qué voz suave que tenés, Dani, para cantar estas cosas. La verdad que queda muy bien. Fíjate que está toqueteada la voz de alguna manera, suena más radial por momentos, que esa también es una búsqueda que han tenido recientemente. Yo creo, como ya mencioné en algún otro video, que desde More en adelante, que de hecho More forma parte de este disco, dicho sea de paso, pero fue publicado como single cuando lo analizamos en su momento, desde More en adelante hay un quiebre, sobre todo de la búsqueda sonora que hay al respecto, porque en cuanto a la construcción de las canciones, las tonalidades que usan, los riffs, sigue siendo todo tan maravilloso como antes, pero ahora hay otra búsqueda sonora. Por ejemplo, el bajo de Ale también. Ahí hay algo novedoso y muy interesante y muy poderoso a la vez. Y fíjate que comenzó a cantar Dani y siguen con el mismo riff. Siguen sobre el mismo riff por debajo y vamos a adelantar un poco para ver si nos encontramos con algo más. Hermoso todo. Creo que la melodía me suena muy pop por algún lado, con el fondo rockero del riff y estamos en mi eólico. Es decir, la única alteración que tenemos es el fa sostenido. Una tonalidad muy rockera, muy guitarrera, muy para el bajo también, porque queda perfectamente con todo. Y fíjate que melódicamente son muy pulcras, como siempre. Todavía no llegamos al estribillo, ni preestribillo, ni nada. Siguen siendo las estrofas. Pero todo lo están construyendo por sobre el riff inicial, en esa pentatónica de mi que queda tan, pero tan interesante, con el salto de séptima inicial que es una locura también. Continuemos a ver qué más encontramos. Ok, llegamos al estribillo y hace... Fíjate que en la segunda parte de la estrofa hacía... La voz de Dani bajaba y ahora va para arriba para ingresar al estribillo. Y otra vez, salto de séptima melódica. Son tremendas estas muchachas. Están haciendo todo lo que te dicen que no hay que hacer en el conservatorio, porque les queda una séptima melódica ascendente que es hermosa, ¿no? De todas maneras. Y llegan hasta do en bajo en sol. Pará que voy a cambiar esto de vuelta. Ahí está. Y clavan el la mayor. Con ese la mayor pasamos a otra tonalidad vecina que se llama mi dórico, porque tiene la sexta ascendida y es lo que lo hace sonar tan épico, ¿no? Do, la mayor. Y vuelven al... Otra vez, los dos golpes en el mi saltan una octava completa al si para describir el acorde de mi menor. Ellas podrían haber hecho, pero no tiene el mismo efecto que tocar la nota más grave una octava por debajo y luego tirar la cuerda de arriba para que rompa todo, ¿no?
Ay, ahí entraron unas voces tremendas. Eso también lo hemos notado en otros análisis. Me gusta muchísimo The Warning. Déjame más recomendaciones debajo en los comentarios. Pero lo que decíamos al respecto de las voces es que están trabajándolas mucho más en cantidad y en calidad. Los arreglos vocales son más atrevidos, hay más voces sonando en simultáneo. Aplican la teoría coral de los Beatles, que es sobregrabar una misma voz en varias capas para que suene coral, como pasó en Because de los Beatles. Si te interesa hacer un análisis de eso, comentame y lo hacemos. Porque incluso en algunas canciones han incluido cuartas, más allá de las terceras y sextas a las que estamos acostumbrados, que son más habituales en las construcciones corales, porque son más fáciles de cantar y suenan bien más rápidamente que utilizando una cuarta que es más dura. Ok, y fíjate que acá cambian ligeramente el final del estribillo, porque decíamos que venían haciendo do mayor, la mayor, ¿no? Mi dórico, del mi eólico al mi dórico. Y ahora clavan el do mayor, como si fuera el sexto grado, napolitano, y bajan al quinto dominante de mi menor, que es un si mayor. Y luego resuelven el... ¿no? Hace ese melisma guitarrístico, ese pequeño punteo en esta parte instrumental que da finalización al estribillo y calculo que volverán a la estrofa, pero escuchemos un poco de esto. Entonces, de vuelta, la misma búsqueda que antes, ¿no? El mi. Siguen estando en dórico en esta parte para luego en la estrofa volver al eólico. Estas oscilaciones tan mínimas entre una tonalidad y la otra, o entre un modo, mejor dicho, y el otro, porque no son tonales, entonces no serían tonalidades, bla, etc. Entre un modo y el otro es sutil, y hasta ni siquiera te digo que puede ser pensado, es más intuitivo de alguna manera, y The Warning tiene una gran intuición musical, digo, son 3 cerebros funcionando como uno solo en simultáneo que logra crear estas maravillas que son tremendamente abrasivas, y yo ya estoy quemado, ya no sé qué más decir, así que vamos a continuar escuchando un poco más de The Warning. Qué ganas de escucharlas en vivo que me dan. Quiero avanzar un poco más, ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero hasta acá viene siendo todo el análisis de la canción. Si te gustaría que analicemos alguna otra canción, déjala escrita de abajo en los comentarios, y si todavía no viste la cantidad abrumadora de videos que tenemos sobre The Warning, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción en una playlist completa con muchos análisis y reacciones de sus canciones, porque somos re fanáticos. E incluso tenemos una review de cuando tocaron en vivo en Argentina y las pude ir a ver, así que también podés pasarte por ahí. Y nos estamos acercando al final de la canción, que todavía le falta un trecho. Lo que decíamos de las voces, ¿no? Esta búsqueda por la disonancia, pero una disonancia compensada por la claridad, por lo prístino y por lo suave de sus voces. Digo, es una búsqueda muy a lo Billie Eilish, como vimos en el último video que hicimos sobre The Warning, en donde hicimos un repaso por la preview de Keep Me Fed, que está en esa página interactiva que tanto nos costó descubrir. Pero fíjate que desde More en adelante está esta búsqueda que no es para nada rudimentaria, es muy compleja, de crear disonancias sutiles con las voces que suenen todas apelmazadas, como si estuvieran pegadas y como si fuera una misma persona diciendo varias voces o ejecutando varias voces distintas a la vez. Es como un efecto psicológico tremendo que les sale muy bien, muy bien. Che, no me dijeron que iban a tocar con King Crimson. Esto es muy King Crimson. ¿No conoces King Crimson? Tenés que escuchar King Crimson. Me hace acordar, pero así de una, sobre todo por la alternancia de las guitarras, a su disco Discipline. Dios, es un discazo, fondo rojo, la cosita así toda entreverada, muy Foucaultiano de alguna manera ese disco por lo de la disciplina, pero tiene esto, ¿no? De las guitarras superponiéndose rítmicamente, creando muchas disonancias cruzadas, pero que suenan bien por separado y en conjunto a la vez. Es como algo muy raro y un contrapunto muy complejo, ¿no? Porque hay una melodía de la guitarra de acá. Perdón, estoy emocionado y me trago. Está haciendo la escala menor ascendente
lo mismo que cantaba Dani en la introducción hacia el estribillo, pero ahora con la guitarra. Mientras que hay otra que está arpegiando el... No sé, estoy tirando fruta nomás, pero se entiende la idea, me parece, y es hermoso. Esa nota buscábamos. Escucha, la primera vuelta. Hasta ahí todo normal, mi, fa, sol, la, fa sostenido, recordá. Y en la segunda... se vino el terror de Halloween. Hacen el salto hasta el re sostenido, que hasta acá no había aparecido porque forma parte del acorde de si mayor, que aparecía solamente al final del estribillo, como mencionábamos antes, cuando bajaba del sexto al quinto, del do al si. Hermoso. Falta que aparezcan más acordes todavía porque prácticamente hemos utilizado casi todos. Muy buena decisión de producción. Ahorrarse un par de sonidos en la introducción del último estribillo. Digo el último porque ya estamos cerca del final y lo último debe ser una coda. Ahorrarse unos sonidos para generar más impacto a la hora de caer con toda la fuerza del rock de The Warning. Me está gustando muchísimo esta canción. No sé si es una de mis favoritas del disco por las que tengo escuchadas, pero me compró con la parte de King Crimson. Completamente. La de... Eso. Solamente por eso ya me encantó. A veces se necesita una sola cosa, porque ellas son muy inteligentes en esto, porque nos acostumbran a escuchar determinados acordes, determinado ritmo, determinado riff, y en un momento, ¡paf!, te encaja en una nota que nada que ver y dices, ¡qué genialidad! Bueno, agregaron un acorde más. Ok, mira. En la parte del final del estribillo, que hacían habitualmente do, la, y después do, si. Bueno, ahora van para arriba, como si fuera el ascenso épico hacia el mi menor. Pero no llegan al mi menor, sino que hacen do, re mayor, do, si mayor. Y vuelven al riff inicial, que lo van a utilizar como coda. Es una canción que dura 3 minutos y pico y tiene muchísima información. Han condensado mucha data musical en una sola canción y hasta colaron eso a lo King Crimson, que es, ¡qué maravilla! Para hacerse un banquete como la tapa de Keep Me Fed. Efectivamente, la última parte es sobre el dórico que habíamos analizado antes. Es el final de la canción, lo están utilizando como una coda porque claramente podría haber terminado en la última sección donde hacían el ascenso épico y terminado en un mi y estaba todo absolutamente bien. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios y esta canción finaliza de esta manera, pero no va a ser la última vez que escuchemos a The Warning en el canal. Y el último, hey, tiene un delay hasta como ahí medio saturado con... Hermoso todo. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a nuestro power trio favorito The Warning. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre The Warning que ya tengo preparados especialmente ¿para quién? Para vos. Chao.